Muchas gracias. Pues, en primer lugar, pues agradecer la invitación a este importante evento. En realidad, estar analizando la coyuntura que se vive ahora es algo muy particular porque finalmente los escenarios a los que se están enfrentando los trabajadores, no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial, hay una serie de aspectos que es importante que podamos estar reflexionando. Yo quiero comentar, entre otras cosas, el, quisiera ver si me pudieran autorizar quien esté manejando esto para que pudiera yo compartir la pantalla, si no hubiera inconveniente de parte de quien esté administrando, Sí, sí, ahorita porque lo checamos, doctor, con todo gusto. sí, sí, por favor. Doctor, no sé si pudiera usted ver si tiene la posibilidad de compartirla. Sí, directamente. Sí, parece que estaba allí habilitado para que usted la comparta. ok, ya está listo. Sí, pues mi exposición tiene que ver precisamente con lo más importante que tienen los trabajadores en este momento, que es la estabilidad del empleo, y que finalmente se ha enfrentado a una situación particular. Hace un rato señalaba que este problema no solamente es de nuestro país, sino es un tema global de grandes repercusiones y de una manera muy complicada. En nuestro país, particularmente la situación es difícil porque a un año o un mes en el que se ha dado la reforma laboral en este país, en donde se está planteando que sean los trabajadores los que estén definiendo el rumbo de las negociaciones colectivas. Actualmente no lo hay. Realmente la situación se da de una manera particular en donde todavía siguen dándose las negociaciones entre lo que es el dirigente sindical y el patrón, y sin que haya la posibilidad de intervención de los trabajadores. En este momento en el que se da esta crisis, los contratos colectivos de trabajo se encuentran paralizados. Realmente, al no haber una autoridad que pueda estar llevando o atendiendo los casos, plantea una situación muy complicada para los trabajadores, una situación difícil. Y bueno, obviamente, pues en el escenario del ámbito privado, la mayor parte de los sindicatos, se calcula un 90% de ellos, son sindicatos manejados por los patrones. Los contratos de protección también que tienen esta eh, especial situación en donde están del lado de los trabajadores, también esto agrava la situación. También la existencia de la subcontratación en nuestro país, que a pesar de la reforma laboral y se ha señalado como un aspecto fundamental que debe desaparecer, o en este caso que pueda haber un control importante sobre el mismo, porque finalmente la subcontratación lo que ha traído como consecuencia es precisamente la afectación en la estabilidad en el empleo. Y obviamente, pues esto ha generado una afectación muy importante. Podemos decir que todas las instancias de justicia laboral están suspendidas, desde las 32 juntas locales de conciliación y arbitraje, desde los 31 tribunales laborales burocráticos que tienen que ver con los trabajadores de los municipios o de los estados, desde el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje o la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, que maneja los asuntos de maestros a nivel nacional y en general de todo lo que se refiere a la competencia federal. Hay en el ámbito del apartado A, pues una insuficiencia de inspectores. Los trabajadores en este momento, su situación es complicada, prácticamente como antes lo ha sido, pero ahora se ha puesto una situación mucho más complicada. Los patrones están imponiendo su ley y bueno, nos enfrentamos también a un problema que ahora, a partir de la llegada de este régimen, lo que ha ocurrido ha sido un retiro importante de presupuesto, se han quitado personal y pudiéramos señalar, como yo comento, el presupuesto cero, que solamente apenas si alcanza para pagar salarios de los trabajadores, pero no se tiene la manera de poder tener ni siquiera para una infraestructura básica, papel para las audiencias, tóner para la impresión de los documentos. Pone a la situación de la justicia laboral en un tema muy complicado.
Los datos, al menos que se han planteado con la pérdida de hasta hace una semana de 1 millón de empleos formales, es decir, aquellos empleos que se han perdido en el Instituto Mexicano del Seguro Social, obviamente pues crea una situación complicada. Los pocos empleados, los pocos empleos que se están generando son empleos temporales. Y lo que habrá que señalar es que estos llamados contratos T, que yo les llamo, que son contratos temporales, pero contratos que finalmente le dicen al trabajador, pues es con menos salario, pues sí, es ahora sí, contratos te aguantas, o otros dicen, pues contratos te jodes, porque finalmente no hay otra condición en la cual estén dando empleo. Y estos contratos T, esto significa más jornada, pero sin el pago del salario correspondiente. Y es una situación en donde son contratos los cuales todavía hasta antes de la pandemia, que estaban en condiciones muy complicadas, son igual a pésimas condiciones de trabajo para ellos, una situación en donde finalmente genera accidentes de trabajo, falta de respuesta por parte de las instituciones y bueno, obviamente pues las condiciones insalubres para ellos se plantean de una manera muy complicada porque lo que se está otorgando a los trabajadores es inestabilidad en el empleo. Lo que habrá que señalar es que como un fenómeno que nos estamos encontrando es que en el caso de los hombres, de los trabajadores, hay más muertes en la población masculina. Un promedio de un 70% son los fallecimientos que se están dando, pero también hay una situación de que el número de despidos es mayor en los hombres, curiosamente. Y bueno, obviamente hay una serie de condiciones que tendríamos que estar señalando. En el caso de las mujeres, ellas laboran en los lugares de mayor riesgo, pero al mismo tiempo en donde se da una mayor conservación del empleo. Esto no significa que las mujeres estén en este momento teniendo mejores condiciones de salario o condiciones de trabajo. Lo podemos decir, por ejemplo, del sector salud, que es una de las áreas más riesgosas. De cada 10 trabajadores, 7 son mujeres. Y bueno, sin embargo, las sobrecargas de trabajo para ellas se da de una manera complicada. Están precisamente en el riesgo de lo que esto significa. En empresas productoras de alimentos también ellas están presentes y bueno, finalmente se da un escenario muy complicado para ellos. También lo que nos estamos encontrando es de que estos contratos temporales que antes había o estos contratos de trabajo están pasando a una fase de desaparición del derecho del trabajo. Lo que nos estamos encontrando es de que los contratos temporales o los contratos por tiempo indefinido se están convirtiendo en contratos temporales autónomos. Esto es sin un salario, sin prestaciones, sin seguridad social, sin un horario fijo. Esta persona que vemos en la foto, bueno, eran en todo caso los anteriores tipos de trabajadores y podemos ver que toda la carga que podían enfrentar en este momento. Y bueno, ahora los jóvenes que están en una situación de un trabajo autónomo, bueno, obviamente lo están haciendo bajo su propio riesgo y en condiciones muy complicadas para ellos. Otro tema también al que nos estamos enfrentando es el trabajo a distancia. Algunos modernos le dicen home office, pero bueno, finalmente es un trabajo como si uno metiera la cabeza a la basura, a la caja de basura, porque finalmente esto lo que ha producido es un trabajo sin derechos, un trabajo sin límite, un aumento de estrés laboral, y bueno, finalmente lo que ha planteado es de que el equipo de cómputo, la luz, el espacio, la computadora, eh, todo lo que es el inmueble, está con costos a cargo del trabajador. Y bueno, también está generando nuevas enfermedades de trabajo que no están reconocidas. Y bueno, habrá que señalar que cuando ocurre un accidente dentro del hogar y no ha habido un contrato de aclaración de que se va a realizar en el hogar,
esto deja totalmente desprotegidos a los trabajadores, porque recordemos que el accidente de trabajo se considera cuando el trabajador sale de su casa, pisa en la calle y luego se dirige hacia su trabajo durante el trabajo y de regreso, pero el domicilio no está protegido y finalmente pues no es una situación particular importante. Obviamente pues se han creado tanto los que están laborando fuera de su hogar o los que están laborando dentro del hogar, pues ha habido un incremento de angustia y estrés en el trabajo. Lo que está propiciándose es más accidentes de trabajo, pero menos posibilidades de atención médica. No solamente por la saturación de los hospitales, sino lo que está ocurriendo es que actualmente cuando un trabajador sufre un accidente de trabajo, el patrón no lo manda a la clínica institucional como el Seguro Social, sino los manda con médicos particulares para que sean atendidos en ese ámbito, lo que los deja totalmente desprotegidos a los trabajadores. Si algún trabajador sufrió un fuerte golpe al caerse y durante una semana le dan pues una incapacidad por parte del patrón y va con un médico particular, lo que ocurre es que cuando él se quiere presentar al Seguro Social, al no haber dado un aviso de inmediato, pierde toda la protección en este ámbito. Finalmente, los patrones lo que buscan es de que no haya un mayor costo en materia de cuotas obreros patronales, porque cuando en una empresa hay más riesgos de trabajo, esto trae como consecuencia que el patrón tenga que pagar mayores costos, y esto se está evitando en lo más posibles. Dentro de las personas más afectadas, sin duda son los trabajadores informales, porque estos no gozan de salario alguno, y la proporción en nuestro país dicen estudios, que va del 56 al 60% del trabajo informal. Obviamente, una situación como esta, si estamos hablando de un aspecto en el que hay 1 millón de trabajadores formales con empleo seguro, que han perdido el empleo y que están así registrados en el Seguro Social. Los trabajadores informales pueden estar representando 1,5 millones de trabajadores que están en una situación muy complicada y que finalmente tienen un ingreso cero. Lo que habrá que llamar la atención es que de los datos que se han recabado recientemente es que el mayor número de despidos se dan jóvenes menores de 29 años. Y este es un dato importante porque finalmente los trabajadores que son despedidos luego se reciclan en un ambiente en el que, como decíamos, pierden todo tipo de derechos laborales y bueno, se enfrentan en este momento a una situación muy complicada. Y este fenómeno es muy importante. Igualmente, en el caso de las trabajadoras del hogar también se presenta la misma circunstancia. Las trabajadoras del hogar se han enfrentado a una situación en la que durante esta pandemia han perdido el empleo, no ha habido una situación de alternativa para ellas. Igualmente, en el caso de los migrantes también ha sido un tema difícil. Ahora los migrantes que han enfermado, por ejemplo, no pueden acudir a un hospital, porque si acuden a un hospital son expulsados del país. Si están en Estados Unidos o están en México, quienes estén en esta situación, obviamente pues el tema para ellos es realmente muy complicado, una situación de mayor explotación para ellos y bueno, obviamente pues un tema que también está afectando. Igualmente, un aspecto que es importante resaltar, que en el ámbito fundamentalmente agrícola, de comercio, el trabajo infantil es un trabajo que está emergiendo de una manera muy importante porque a mayor pobreza, entonces resurge el trabajo infantil. Las personas también más afectadas actualmente son las personas de más de 60 años de edad, las personas con enfermedades crónicas degenerativas o los que tienen una supresión del sistema inmunológico. Lo que están haciendo muchos patrones es estar mejor despidiéndolos porque para ellos representa un gran costo y esto presenta una nueva circunstancia para este sector en donde ellos prefieren una contratación de más jóvenes, pero obviamente con menos salarios para ellos. Obviamente, si estamos hablando de que 1 millón de trabajadores ha perdido el empleo, pues una cantidad importante de estos trabajadores
pudiéramos calcular un 40% de ellos tienen que estar pagando pensiones alimenticias. Al dejar de percibir el salario, obviamente hay un rebote directo para las familias que percibían este tipo de percepciones, incremento de deudas. Algunos han tenido que abandonar los estudios porque o se estudia o se trabaja y, bueno, yo personalmente tengo varios alumnos en la universidad que han tenido que abandonar los estudios derivado de que han muerto sus padres o familiares y entonces ellos son los que tienen ahora que estar laborando y presenta una situación complicada. Obviamente, pues al mismo tiempo se han incrementado los delitos patrimoniales, un aumento de violencia por la pérdida del empleo y bueno, también dentro de la misma situación del hogar, también se ha generado mayor violencia y donde están resultados afectadas las mujeres. Eh, en el tema de las maquiladoras en nuestro país, podríamos decir que hay una legislación especial, sobre todo en el norte, en donde hay mayor impunidad. Son maquiladoras en donde el mayor número de mujeres, el mayor número de trabajadoras son mujeres también. Y bueno, allí lo que se ha planteado es de que no deben de laborar y estas empresas simplemente no han respetado la decisión de la autoridad. Prácticamente en esos ámbitos ha habido un permiso para morir obligado a los trabajadores. Y bueno, también en ese contexto se dio la aprehensión de la abogada Susana Prieto de que estaba encabezando movimientos de resistencia de los trabajadores para que se oponían a estar laborando y que, bueno, esto nos puede dar una idea de la gravedad del problema. Aun cuando ha salido la abogada de prisión, esto no quita el escenario de la difícil situación a la que enfrentan los trabajadores en ese ámbito. Ya se comentaba hace rato, en el sector salud de trabajo es del más alto riesgo. Ahorita hay al menos 500,000 de fallecimientos y de lo que está ocurriendo de que de 3 personas, uno de ellos es infectado en el sector salud. Y obviamente pues el tema del contagio es una situación muy complicada. El equipo de protección que se les ha otorgado ha sido de muy baja calidad. Ellos tienen que estar realmente comprando los equipos para que puedan estar enfrentando este grave problema. Se calcula que actualmente, bueno, toda esta la semana pasada había 30,000 casos de contagio entre camilleros, enfermeras, médicos y demás. Y bueno, obviamente, pues el tema de los contagios es un aspecto muy delicado y que finalmente no se está dando la inversión necesaria que se deba de dar. Hay incluso casos a nivel mundial en donde el Producto Interno Bruto para poder atender una pandemia de esta naturaleza equivale al 12-13% del PIB, mientras que nuestro país apenas es el 0.2% de lo que está aportando para poder enfrentar esta grave pandemia. Y bueno, es de los aspectos más complicados. Lo que también en este momento nos enfrentamos es con esta firma del Tratado de Libre Comercio, que finalmente eh, plantea una situación muy complicada para la industria nacional y donde finalmente ha habido una situación de mucha dificultad porque finalmente los acuerdos que se pueden establecer ahí son en total desventaja para alguna queja. Cuando se presenta una queja y que pueda ser esta anónima, puede traer como consecuencia la orden de clausura de un centro de trabajo o la retención en la frontera de los productos mexicanos que se puedan dar. Y una queja en donde se plantee, por ejemplo, la trata de trabajo forzado o de chicos, de niños, puede propiciar una situación en la que pueda haber un cierre total de las empresas y lo que se debe buscar es cómo efectivamente la autoridad pueda estar respondiendo en este momento a los reclamos de los trabajadores y que es mejor que se den de manera interna y que este factor del Tratado de Libre Comercio o este llamado TEMEC ahora no sea un factor de pérdida de empleos, porque finalmente este TEMEC lo que está buscando es que los empleos de este país se trasladen al de Estados Unidos.
hay una situación en donde el Poder Legislativo no ha estado respondiendo en este momento a los intereses que vive el país. Y bueno, obviamente, pues nos encontramos con un problema a grosso modo de lo que estamos enfrentando, de una situación de pues falta de autoridades, una paralización del Poder Legislativo, un incremento en el desempleo, un clima de violencia. Y obviamente, pues en este momento el reto que tienen los trabajadores es muy difícil y nos parece importante que pueda haber una atención del movimiento obrero en general, de poder estar, sobre todo en principio, lo que se busca en este momento es la manutención, la existencia de las fuentes de trabajo como un tema fundamental. Pues de mi parte, sería mi intervención y agradezco a ustedes el espacio correspondiente.